Sebastián, ya puedes abrir tu micrófono. Tiene que haberte aparecido algo en la pantalla. Ok, ¿Y se escucha? sí, Ah, pues bueno, me presento, mi nombre es Sebastián, un placer hablar contigo, porque ¿me escuchás? sí, te ¿Se oigo. escucha? Sí, Acompaño siempre tus videos grabados, ¿viste? Y nunca tuve la posibilidad de hacerte ninguna pregunta. sí. Y la pregunta es, si, por ejemplo, en la parte mental me quedó bastante clara, ¿no? Ahora, la diferencia que Balsekar y Nisargadatta hacen, inclusive Ramana, que dicen que existe una idea ilusoria de cuerpo y un organismo cuerpo-mente, que es el que proyecta la ilusión. Y yo tengo algunos grupos, yo vivo en Brasil, ¿viste? De, de Vedanta y poquísimos hablan de la realidad de un organismo, ¿no? Prefieren negar la idea de un cuerpo-mente porque obviamente que didácticamente la idea de no tener un cuerpo, o sea, de no ser tu cuerpo, hace calmar los pensamientos, porque no hay nadie para pensar. Pero mi duda es, el organismo, cuerpo-mente, una herramienta vida, donde pasa el prana, donde se respira, donde en el momento de esa actividad del organismo parar, por ejemplo, que la conciencia iluminaría otro, o el cuerpo causal, te pregunto. ¿Qué me dices? Que tienes una especie, primero tienes los conceptos muy, no los tienes muy claros. En ¿No? ese sentido, no. Sí. En realidad, lo único que existe es el ser, o la conciencia, o el absoluto, o como lo quieras llamar. ¿No? Todas las divisiones son simplemente para poder explicar esto. ¿Ok? Al que no entiende, de buenas a primeras, que solo el ser es y no puede quedarse mentalmente quieto y tener ese conocimiento directamente. La Ah, yo, negación, la negación de todo quiere decir, lo que se niega realmente es que haya algo, llámese cuerpo, mente, mundo, universo, manifestación, ilusión, maya, que tenga existencia independiente, separada de una fuente única, de nuevo, llámese el ser, conciencia, absoluto, divinidad, Brahman, como sea. O sea, no se ah, niega la existencia de nada. Lo que se niega es que exista algo separado del ser. déjame preguntarte una cosa. Eh, ¿Viste cómo hablan el Kybalión como arriba abajo, como dentro fuera? Y el universo es mental. Yo te digo, mi pregunta básicamente es la siguiente. ¿La conciencia precisa de un organismo para poder proyectarse? No, Todo es Brahman, todo es no. Atman, pero porque es difícil tener una vida donde existe apenas negación, porque el Vedanta te enseña que la practicidad es en el estado, en los tres estados. Tú no puedes pensar que estás en estado de sueño profundo permanentemente para dar la realidad como un sueño, porque si los tres el cuarto estado, el de Turiya, sería justamente saber que mismo este estado de vigilia es falso. Y eso es proyectado a partir de un organismo, porque de lo contrario, cuando estás inconsciente, no puedes entender la idea de Turiya. El samadhi se hace en el estado de vigilia. Sí, pero de nuevo, o sea, estás hablando de todo eso como un erudito sin saber realmente lo que eso significa. Es lo que te quiero decir. Tienes que entenderlo primero. No, pero si yo veo la realidad, a ver, te hago otra pregunta. Si yo veo la unicidad a partir de la pantalla, que es lo que yo tengo visto este, desde hace un buen tiempo, este, una pantalla que para atrás solo hay pensamientos, porque la idea de Dios la crea uno, ¿no? Y tú ves apenas una pantalla, donde todo lo que se proyecta es falso, porque tú lo sueñas. El sueño real es la semilla de donde el estado de sueño profundo, de donde el estado de vigilia y de los sueños se proyecta.
O sea, No, digamos, lo más parecido sería no, el estado de no, sueño profundo a la realidad, no, incondicional. no, es lo que te Ahora, quiero. ¿quién no se proyecta a partir de un organismo? Por No, qué Ramán hablaba de un organismo y no hablaba de un cuerpo? no. Eso es que es lo que te quiero decir. Tienes una mezcla enorme de conceptos. La manifestación no se proyecta en la pantalla del sueño profundo. El sueño profundo también se proyecta en la pantalla de la conciencia. Los tres estados, Pero en teoría, Turilla quiere decir testigo. El testigo de los tres estados. ¿y Vigilia. no es ver la pantalla? ¿Quién va a ver la pantalla? Nada de lo que esté proyectado en la pantalla La puede ver la propia pantalla. pantalla. Sí, pero trate de no Es que responder solo por la pantalla existe. tienes que entender lo que quiere decir existencia y lo que quiere decir realidad, lo que quiere decir ilusión. Real es aquello que es permanente, no está sujeto a cambio, no sufre modificaciones, ¿m? Es inafectado. E ilusión es aquello que aparece, desaparece, está sujeto a cambio y modificaciones. Ilusión se refiere a la manifestación en su totalidad. Vamos a no dividirla entre cuerpo, mente, organismo y toda esa historia. Que la vigilia como tal, ¿m? Es ilusión. El sueño profundo, el sueño onírico es ilusión. El sueño profundo es ilusión. Son tres estados de ilusión. Y la conciencia es el testigo de la ilusión. No dualidad quiere decir La conciencia que no es la luz. no, la palabra luz se utiliza por falta de una mejor palabra para referirse a ella. Luz quiere decir, si no hay luz, no puedes ver. Sin conciencia no puede existir nada. Tiene que haber algo que sea consciente de todo. Por eso se dice tú eres conciencia, porque todo lo cognoscible y no cognoscible es conciencia. Y esa es para mí bueno, yo tengo, si no, no estaría preguntándote, ¿no? Estoy preguntándote porque eh, la parte mental, de alguna manera, me queda clara. Porque todo existe porque yo existo. Yo cuando estoy en sueño profundo, nada existe y sin embargo existo. Los Correcto, pensamientos existen porque yo le doy vida a los pensamientos. correcto, Mi duda es si existe, porque ves, la pregunta también se responde sola. Si tú sabes de eso, ¿qué te importa el organismo y qué te importa de dónde se proyecta si todo es conciencia? El problema es que hay días que me levanto con esa historia del organismo, ¿viste? Organismo, organismo, cuerpo, mente, inclusive para tratar de entender la proyección de otros organismos cuerpo-mente que aparecen en la tela de la conciencia. Esa es la pregunta, básicamente. No, no entiendo es que lo que no entiendo es lo que, qué es lo que quieres saber. Porque ya sé lo que sabes o lo que crees que sabes. ¿Qué es lo que crees que no sabes? Claro, lo que creo que no sé, que me intriga en demasía es si la idea del cuerpo ser proyectado por la mente y no existir, obviamente que el cuerpo proyectado por la mente, eso lo puedo entender, ¿tá? Es un organismo, existe un organismo con prana, con aliento vital, que no es el cuerpo humano ni es la idea de cuerpo proyectada por la mente. Pero si la conciencia o ese todo se proyecta a través de organismos cuerpo-mente como las células dentro del cuerpo. Eso. Para adentro, para afuera, la, la, Mm. la, No, la, la, la idea de unicidad no, es la porque conciencia todo es uno. sí, la conciencia manifiesta un organismo, un cuerpo humano, ¿ok? Un hombre y una mujer tienen sexo, la mujer queda embarazada. El feto va creciendo. El primer órgano que se crea es el cerebro, perdón, el corazón, ¿ok?
El primer órgano que se forma es el corazón y luego se forma todo el cuerpo. Cuando ese organismo biológico llamado ser humano ya tiene una etapa de madurez determinada, por decirte algo, 7 meses, ¿ok? Entonces la conciencia única, proyecta su luz, por decirlo de alguna manera, en el cerebro de ese organismo, ¿ok? Y se hace consciente de ese organismo. ¿Me sigues? Sí, claro. Ya hay Ahora déjame conciencia, intervenir en una cosita antes que me olvide. Entonces, este organismo existe. es claro. Pues lo que te quiero decir, no Ah, existe. ahora sí. Cuando escuches la palabra no existe, Me iba a enloquecer. cuando escuches la palabra no existe, cuando leas la palabra no existe en este contexto, quiere decir no existe como separado. Cuando escuches la palabra muere, se destruye, desaparece, quiere decir la idea de que existe como separado. De eso se trata de esto. No hay dos. Advaita es no dos. No hay una entidad Pero déjame independiente. volverte a preguntar. Ah, La, el, la mente, la conciencia se identifica con ese organismo, ¿tá? Que de hecho existe y le da una forma humana, o la forma se la da a la mente a partir de la memoria, de lo que aprende, su condicionamiento y todo. Tá. Pero cuando vas hacia la semilla, como decía Ramán y como decía Shankar y como decía Gaudapada y todo, también me encanta el Vedanta. Y me gusta sentir que lo practico, porque una realidad que es totalmente de negación neti neti y atma vichara para siempre, no me parece que sea ningún tipo de iluminación. Porque si tú no, sabes porque es que no que estás en entiendes los lo tres que, estados, no entiendes lo que quiere decir todo eso, eso es todo. Porque no lo has entendido, eso es todo. no, El proceso no, de no hay nada que negación, entender. No hay nada que entender. Si yo proyecto todo, ¿qué puedo entender? si no hay nada que entender, no tenemos nada de qué hablar. Hasta Dios lo proyecto yo, César. El cuerpo, porque tiene que existir un sustrato que tiene prana, que tiene vida para poderse proyectar. Si no, no existiría la idea de samsara, no existiría nada para afuera, digamos. Te digo No, para adentro, el en el viaje absoluto, de retorno. no, el absoluto En no el tiene viaje de nada. retorno a la conciencia natural. El absoluto no tiene prana, el absoluto es Pero la el, ab- idea del absoluto, el absoluto es, simplemente es. No se puede decir nada del absoluto, simplemente es. Porque no tiene nombre, no tiene forma, no tiene cualidades, características, atributos. Es invisible, incluso para sí. Aún así está sueño vivo. profundo, No, sueño profundo. está más allá del sueño profundo. Tienes un arroz con mango de concepto del tamaño de una casa. Ah, los conceptos, yo te digo, a mí en ese sentido ya me recansaron. No aguanto más leer de Vedanta ni nada, porque todo lo que, si tú calmas los pensamientos, tú no existes. Simple. Si tú no existes, ¿quién Para existe? afuera, kilómetros. Para adentro no hay nada. Un organismo. Eso es lo que te quiero preguntar. Ahí que voy a la semilla. Porque yo no vine en un plato volador. Quiere decir, yo estoy acá. Vedanta es práctico, no es apenas teórico y de negación y ponerse abajo de la sábana diciendo que uno no existe. No te lo digo por ti, lo digo por otros grupos que en Brasil están poniendo de moda un nihilismo que no es Vedanta, me parece a mí. No sé, capaz que tengo un arroz con mango, como tú dices, y todo lo que quieras. Deja todo el mundo en paz y concéntrate. ¿Qué es lo en qué te puedo ayudar? Esa es mi pregunta. ¿Qué puedo hacer por ti? Porque Ah, aparentemente lo sabes todo y lo tienes muy y claro. así, Yo no tengo más nada que hacer aquí. vamos a hacer el viaje de regreso. Vamos a hacer el viaje de regreso. El viaje de Vamos, regreso. vamos, no, Ajá. tú. Déjame a mí también en paz. La conciencia, ¿eh? Déjame a mí en paz. No, porque Vámonos. quiero ir a la Tú. pregunta. Si no me va a decir que tengo un arroz con mango y para afuera.
para adentro, el inicio de antes, previo a la identificación con un organismo cuerpo-mente, No, se te cortó. ¿Puedes decirlo otra vez? previo a la identificación y a la idea de un sujeto, ¿tá? Ahí por los 7 meses, la conciencia empieza a identificarse con el organismo cuerpo-mente. Aparentemente, sí, y aún así permanece perfecta. Tá. Otra pregunta. La unicidad y ese esplendor y cuando Dios aparece al desnudo y todo lo que uno quiere decir en los Upanishads, que es una simplicidad también, ¿no? Es la pantalla, la pantalla donde se proyectan las imágenes y todo es uno. Sí, pero la pantalla también es, la pantalla es, la, la pantalla se define de tres maneras. Pantalla quiere decir substrato, ¿verdad? La conciencia es la fuente, sustrato, testigo y punto de solución de la manifestación, de lo fenoménico como tal. Tá, vamos a ese tercer punto entonces. Mm. Lo fenoménico que aparece durante el sueño, el sueño onírico y la vigilia. Es una proyección, porque si tú lo sueñas, tú lo vives, vives de las memorias. Te pregunto, la unicidad, ¿por qué ese amor incondicional y que yo me veo en las otras personas y papá? Me parece más cosa de religión de que Vedanta, porque por mi experiencia directa veo una pantalla. Y el uno es la pantalla. Y yo me veo en la pantalla. Digamos, la idea, la proyección del muñequito todo tatuado llamado Sebastián, con sus pensamientos, sus ideas, sus pasiones, todo lo que vos quieras, son pensamientos. Entonces, ¿la unicidad es la pantalla? No, ¿Cómo lo ves tú? unicidad quiere decir que no está, no hay nada separado de la pantalla. Realmente no hay unicidad. Si percibes a la ilusión como separado de la conciencia, lo llamas ilusión. Si no, todo es conciencia. De hecho, todo es conciencia, bien sea que lo consideres como separado, unido o no. Claro, pero digamos, uno también tiene mujer, trabaja, estudia, es parte de la proyección, que es falsa. Pero como si estoy viendo el gato acá y mi hija jugando en la piscina en el fondo, yo los veo en una pantalla sin un segundo. Por eso te pregunto, ¿cómo lo ves Pero, tú? pero ¿quién es el que ve quién es el que ve a la pantalla y todo en la pantalla? Ese que ve en la pantalla no existe. No hay nada que pueda ver a la La pantalla. pantalla. Es la Pero tú no estás conciencia. viendo un celular ahora hablando conmigo. Yo no tengo ningún problema ni Pero ninguna duda ni si ninguna hablamos pregunta. desde el punto de vista relativo, estamos hablando de conciencia identificada. Si no, no podría Desde, decirte ni mi nombre. ¿Cómo me no, llamo? no, tú puedes, cuando sabes que eres ¿Mm? todo, cuando sabes que eres todo, entonces no puedes decir que no soy esto o que solamente soy esto. Por eso te digo, sácame del juego, pues no tengo nada que ver con eso. Todo este rollo lo tienes tú. El que quería preguntar eres tú, el que No, quería está bien, entender está eres bien, tú. está bien. Sí, entonces vamos a ver. Tú sabes que, Cuando la conciencia se revela, cuando le dices a ver, sí, cuando se termina la imaginación, cuando uno para de imaginar y lo que hay es lo que hay ahora y lo que está apareciendo, y lo que ya pasó no está apareciendo en la pantalla, y lo que va a aparecer no está apareciendo en la pantalla, cuando se termina la ilusión, se termina la imaginación, no hay más nada para ver. Ahí el mundo ¡puf! Se desploma, porque nadie queda ciego. Mismo ciego, los ¿dónde, pensamientos son imágenes. cuando todos esos, Pero en cuando, fin, no te quiero meter en este rollo. cuando todos esos pensamientos que estás verbalizando desaparecen, ¿qué es lo que queda? ¿Y cómo quieres que hable contigo si no te hablo a partir No, no, de no, esto? pero Si no, no tú hubiera entrado. puedes Está, hablar lo está que bien, tú. disculpe.
Pero es que tú Parezco quieres, grosero, pero no soy, soy un amor de no, persona. es que tú quieres que te escuchen, tú quieres que te escuchen, pero no quieres escuchar a nadie y lo haces un poco complicado. Es que lo que pasa es que los conceptos, como yo te dije, ya me tienen hasta acá, Si te o hasta sacan los acá, conceptos, si o te hasta casas, acá. sacan los conceptos de la cabeza, entonces las preguntas acerca de esto y lo otro simplemente no surgen, se acaban todas las dudas. Si la mente se queda La verdad, quieta, si la mente se queda quieta, después que se queda quieta desaparece. La mente es la idea, yo soy el cuerpo. Si todos los pensamientos desaparecen, junto con el pensamiento yo soy el cuerpo, y no queda ningún pensamiento, no queda ningún concepto. Entonces, ¿quién queda allí para preguntar qué? ¿Y quién queda allí para responderle a quién acerca de qué cosa? sí, nada. Una más, un bloque de conciencia. ¿Está cierto? Una masa Está indivisible, cierto. una masa Esa indivisible es la de... verdad. Esa es la verdad. Exacto. Te dije, la pregunta es tan chota que me la respondo solo. Casi me arrepentí de preguntar. Es la mente la que quiere saber. Siempre. Pero, bueno, muchas gracias, César. A la orden. Por lo menos seguimos. El concepto del organismo, ¿viste? De alguna manera, lo leo tanto. Y yo a veces, viste que el Vedanta tiene ese lado didáctico donde nada existe, ¿no? Y la mente trata de agarrarse de acá y de Erradica acá todo y de acá y la, de la acá. idea, Y va soltando. la idea es mantenerse en el estado natural libre de pensamientos, olvidarlo todo, incluyendo la espiritualidad. Y esa es la única forma con la que el ego desaparece, porque ahora el ego está usando los conceptos para seguir argumentando, intelectualizando, de manera de poder sobrevivir. La mente se agarra Pero sí, a sí. a un Imagínate que si objeto, tú lo... la mente se agarra a un objeto, bien sea físico o material, perdón, ya sea físico o intelectual, para seguir pensando. Mientras tenga algo que pensar, pues piensa aunque sea en este conocimiento. En el estado libre, la idea es alcanzar, por decirlo de alguna manera, el estado libre de conceptos materiales y espirituales. Deja solamente los pensamientos Ahora, déjame hacerte otra necesarios. Sí, pero si no he terminado la respuesta y ya viene la otra pregunta. Si tu mente, sí, así como el viento sopla, tu mente piensa. hace sentido. Ahí, ahí me respondiste lo que te iba a preguntar. Así como el viento sopla, la mente piensa. Pero esa Sos el tendencia, abogado de la fenómeno. si quieres realmente saber directamente de qué se trata esto, entonces la mente tiene que quedarse quieta, eso es todo. Deja los pensamientos necesarios solamente para las tareas que tengas que llevar a cabo en la vida diaria. Y erradica todo concepto, toda creencia material o espiritual. La memoria no la vas a perder, no vas a olvidarte de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 4, 5, 6, derecha, izquierda, ¿ok? Etcétera, etcétera. Son las creencias. La primera creencia, la creencia raíz es yo soy el cuerpo. Todos los pensamientos que estás ahorita verbalizando, todos están basados en identificación con el cuerpo. Y porque en el estado relativo uno tiene un cuerpo, ¿o no? En el estado relativo,
uno tiene cuerpo, en el estado absoluto no hay nada. En el absoluto no es todo. Yo, si no, la comida como la come, ¿no? Desde el punto de vista relativo, uno tiene que comunicarse, tienes que utilizar el conocimiento que ya tienes para poder sobrevivir. No se trata de perder la memoria, la capacidad de sentir y la capacidad de pensar. Es erradicar el ego o el sentido de separación, eso es todo. Y eso solamente sucede cuando la mente se queda completamente quieta. Por eso que siempre se dice que el estado más próximo. Yo te escuché el estado de sueño profundo. En un video que hablaste del No, Turilla, no te estás dando cuenta que te fue lo acabo de dar que se te junto. acaba, se te da una respuesta, se te da una instrucción, se te dice cuál es la trampa y automáticamente caes en la trampa. Ahora que dice sueño profundo, en el Vedanta dice, y en los Upanishad dice, y Ramana dice, y el otro dice, y fulano dice, y yo digo, y tú dices. Todo eso se tiene que ir. Es que, viste que el, el- eh, eh, pero si uno quiere hablar desde el punto del. Claro, este no es el lugar para hablar del estado relativo, ¿no? Pero si el Mandukya Upanishad, ya sé que me vas a retar porque estoy hablando de rango de Vedanta, dice que la única realización que es el Turiya es cuando es un cuarto estado que engloba los tres. No. Porque si no, tú vas a decir, mi estado es el sueño profundo, y ahí y vas en el auto y chocas y matas a alguna persona y te mata. Es poco práctico, digamos. Ahí el Vedanta pierde todo sentido, porque es una lucha como el perro atrás de la cola. Ya, que tengo que tomar una foto aquí. No es a ustedes la que estoy tomando la foto, es a una cosa que tengo que enviar. Si el ego ¿Puedo desapareció, hablar? sí, no, ya va. Si el ego Ya desapareció, hablé bastante. si el ego desapareció, el sabio no piensa en esto. El sabio piensa en esto porque alguien piensa en esto para poder aclararle al buscador la mala interpretación de los conceptos acerca de esto. El sabio está solamente interesado en nada, porque para el sabio no hay nada. Para el sabio sabe que él solo es, que no hay nadie aparte o separado de él. Ahora, si quieres hablar de esto, es para aclararlo. Y de todo lo que has dicho, y en su gran mayoría hay una confusión. Para que haya testigo, tiene que haber algo atestiguado. Y esa no es la realización. Si el atestiguado no está separado del testigo, entonces ¿quién es el testigo de qué? Entonces la idea de testigo también desaparece y eso se le llama Turiya Tit, ¿sí? El estado más allá Y del ahora sí, testigo. sí, ¿ves? Pero y no es la pantalla. Porque ya tú estás dentro de la pantalla. No es que tú la miras. Sí, Hay solo una pantalla. la pantalla es el testigo. Y lo que está fuera de la pantalla son pensamientos. Sí, pero la realización es, no hay idea, no hay Pero, idea de y cuando afuera. abre los ojos, cuando la Sí. conciencia ilumina los ojos. Tú estás en la pantalla. Lo único que hay es pantalla, o quiere decir, tú no estás en la pantalla. Solo hay una pantalla, porque cuando la conciencia ilumina los objetos, tú lo ves, por más que sean ilusorios. Y que todo sea Brahman, Atman, para Brahman. Lo que tú digas. Si no, estamos locos. Lo que tú Te digas. pregunto. No, me rindo. No seas así. Si no, no estaría acá. Por meses dije, no voy a entrar porque todo lo que yo diga que entiendo me va a decir que es falso. A ver que me animé. Dame tu
Ya sé, el mango con carros, todo lo que quiera, pero de Turilla casi nadie habla. Si erradican los pensamientos, incluyendo el pensamiento turilla, ¿qué es lo que queda? Y ese es el estado natural. Todo, No, sin ese concepto queda también, todo, sin el estado libre de que conceptos. todo es nada. Claro, queda la masa indivisible de conciencia. Pues yo agarrar la guitarra, preciso saber lo que es un do. Entonces tengo que ir a la memoria. Déjame ver si puedo hacer un último intento. Aquí está el teléfono, ¿sí? Yo que no te estoy pudiendo ver. Ah, aquí No está te el puedo teléfono. ver, no sé, no conozco este programa. No aparezco en tu pantalla. Para que se cortó. Ay, ahora te veo. Aquí está el teléfono. Para cosa. Oh. ¿Lo hiciste tú? No, 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 yo no Para he que hecho no nada. veo. No sé. No, pero me aparecieron los emoticones, estos, no sé cómo sacarlo. ¿De qué, bro? Ahí, And ahí, dale. paracetamol and No te había Dramamine. visto hasta ahora. The extension, please, and the cable for the battery, the brown. Ok, ¿ves el teléfono? Sí, ¿Qué ves en el teléfono? Nada, negro, oscuridad total. Llama a esto sueño profundo. ¿Ok? Ahora, llama a esto, aparece. ¿En dónde aparece? En el teléfono. Y desaparece en el teléfono. Llama a esto sueño profundo, llama a esto vigilia y llama a esto sueño onírico. ¿Mm? Si tú crees que esto aparece y desaparece, ¿ok? Inclusive si crees que aparece y desaparece en el teléfono, ¿ok? Entonces tenemos dos. Tenemos el teléfono, lo que aparece y desaparece. Si tú no percibes nada de lo que aparece y desaparece separado como el teléfono, todo eso es el teléfono, solo el teléfono es. Realmente no hay nada ni que aparezca, ni de que desaparezca, ni de que surja, ni que se sumerja, ni que sea atestiguado, ni nada, porque todo eso implica dualidad. Y solamente esto que te estoy diciendo se sabe cuando te quedas completamente libre de pensamiento, incluyendo el pensamiento yo soy el cuerpo, el cual desaparece primero temporalmente, pero el muy testarudo regresa y hay que sumergirlo en su fuente hasta que desaparezca completamente. Entonces, sería un absurdo decir que el teléfono es el testigo de la proyección, porque en la pantalla, todavía tenemos dos. El teléfono es la pero pantalla. la pantalla que se prende y se apaga. El El- el- teléfono no sería el organismo cuerpo-mente. no, hijo, ¿ves lo que te quiero decir? El teléfono es la pantalla Entonces estoy errado. donde todo aparece y desaparece. El teléfono es la pantalla donde todo aparece y desaparece. Si hablamos de un testigo, es el teléfono o la pantalla que está consciente de lo que aparece y desaparece. Pero hablar de un testigo implica hablar de dos. Cuando se sabe que el testigo y lo atestiguado son uno, entonces los dos conceptos desaparecen. Y se sabe que solo el teléfono es, que obviamente lo incluye todo. Se llama Turiya Tit, el estado más allá del testigo. No hay nada que atestiguar. Si lo que la conciencia es consciente de es sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está consciente la conciencia? Sino de sí mismo. Es decir, no hay dos.
solo la conciencia es. Eso lo entiendo. Está bien. Está bien. Bueno, me quedé sin preguntas, César. No, no te vayas, estoy contigo. Lo que pasa es que Porque hay algo aquí que surgió a última lo, hora lo, de emergencia y tengo que atenderlo mientras hablo contigo, pues yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. todo lo que quería preguntarte sería desde una perspectiva dualidad, que no tiene nada que ver con experiencia de- desde el punto de vista de no dualidad, llegamos al fin del túnel. No, sí, los conceptos tienen su lugar, tienen su razón de ser. Pero hay que entenderlo bien. Si tú has leído tanto, mm, hay un libro que se llama Viveka Chudamani, que es una conversación entre, todos esos libros son generalmente, los libros de Advaita, son generalmente diálogos entre un buscador y un maestro. La idea de buscador y maestro está en la mente del buscador. Para el buscador, para el maestro no hay ni maestro ni buscador. ¿Mm? Ahora bien, Eso lo entendí. ahora bien, ahí habla de todos pasan por allí, a menos que seas un Ramana Maharshi que simplemente de manera intuitiva, no solamente de manera intuitiva realizó el ser, sino que el ego jamás ni nunca volvió otra vez. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, en el 99,9% de los casos, el ego desaparece primero temporalmente y luego permanentemente. Mano laya, mano nasa. Destrucción temporal del ego, destrucción permanente del ego. Y los procesos son todos uno y el mismo para todos. ¿Ok? Primero se escucha esto. ¿Mm? Hay un diálogo entre el maestro y el discípulo donde el maestro le aclara el concepto para que no lo malinterpreten. ¿Ok? Porque si es como que te diera, como que si tuvieras un mapa que no es correcto, ese mapa no te lleva a ningún sitio. Entonces, Sravana, Manana, Dhyana, Ñana. Primero escucho, luego pondero, luego indago y luego realizo. Entonces, todos estos conceptos tienen una validez, también tienen una fecha de caducidad. ¿No? Estos conceptos llevan al buscador a su estado natural libre de conceptos. ¿No? Pero cuando hablas de una conciencia que es un prana, entonces es un concepto errado porque la conciencia no es nada de eso. O sea, ese no es, esa negación, ese neti neti, es para ir hacia atrás, ¿sí? No soy esto, no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy el intelecto, no soy el ego, no soy el prana, no soy, no soy, no soy. El que dice que no soy, tampoco soy. Cuando yo descarto todo eso, todo lo que no soy, entonces lo que soy es lo que queda como residuo, ¿ok? Entonces yo soy eso. Luego, todo lo que yo dije que no soy, no soy, no soy, no soy, al saberse no separado de lo que soy, también lo soy. Ah, bien, ahí. Solo Ahora yo, sí. solo yo existo. ¿Sí? Yo soy esa conciencia no dual, indivisible, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando eso se sabe, si solo yo soy, ¿ok? ¿Hasta cuándo voy a seguir diciéndome a mí mismo que solo yo soy?
o diciéndoselo a nadie. Exactamente, exactamente. Es como una madura, hay que ser, como dejar de ser niño. A veces me da la sensación, ¿viste? De como Papá Noel no existe, no te va a traer ningún regalo. ¿Para qué seguir insistiendo en ponerte al lado de la chimenea a esperar el regalito? Si sabes Sí, que no pero existe, que lo único que hasta hiciste que, eres tú. hasta que el ego no desaparece por completo, siempre se recomienda, ¿ok? A estar asociado o estar en contacto de una u otra manera con alguien que sepa de lo que está hablando. Porque inclusive cuando se sabe que uno es eso, se sabe sin pensar que uno es eso. ¿Mm? Cuando pienso yo soy eso, todavía tenemos dualidad. El yo soy y eso. Claro. El yo soy que dice que es eso, también desaparece. Y lo que queda es eso. Es decir, hay una pequeña diferencia o una gran diferencia, muy sutil, casi nadie la nota, entre decir yo soy eso a solo eso es. Porque en el yo soy eso está el yo que lo dice y en el solo eso es no hay nadie que lo diga. No hay nadie que sepa la verdad. Ahora, Solo eso es, esa es la verdad. En el yo soy eso, ok. conocer al ser no es, Esa es la... dime, cuando tú dices conocer al ser, es serlo. es serlo. Eh, exacto. No hay, mi experiencia, totalmente pan con chimán, como es, con arroz con chapo, no sé qué, la Arroz con... comida esa de Venezuela. No, no, No hay una, arroz con arroz con mango. mango, arroz con Arroz mango. Mi con, hermana vivía en Venezuela, en Maracaibo. arroz con mango es un dicho para decir que un masacote de confusión. Que esto es una confusión complicado. ¿Y qué es eso? Eso es un arroz con mango que tiene, o sea, que es complicado, o sea, que no está claro. Bueno, déjame hacerte, ya que estoy está buena, después, conocer el ser y serlo es, desde el punto de vista relativo, César, estar en la pantalla, saber que no, que no estás en la pantalla, sin pensamientos, porque los pensamientos son ilusiones e imaginación. Es el No, aquí y ahora famoso de esta nueva modalidad. no, yo de eso no sé. Sigue la proyección en la pantalla, pero le quita los subtítulos que son los pensamientos. Pero si voy a tocar la guitarra, ¿cómo voy a tocar si no tengo el pensamiento de que sí que toco la guitarra? Ok, Yo que soy guitarrista. ok, si yo quito los subtítulos, ok, sé que soy la pantalla y sé que la proyección no está separada de mí, por lo tanto yo también soy la proyección. Y entonces los subtítulos aparecen y se sabe que todo eso, incluyendo los subtítulos son la conciencia. Parar a la mente es para saber que solo No, la conciencia es. La capacidad de pensar no se pierde, el conocimiento que tienes no se pierde, sigues con tu música, todo continúa tal vez exactamente igual, tal vez cambie un poco, ¿ok? Pero eso que continúa, se sabe que no está separado de uno mismo como conciencia, que todo eso es uno mismo como conciencia. y sin apego, Sin apego y bueno, y la otra pregunta, sin apego ni desapego. claro, No, ni entiendo. deseo, ni nada. Ni sin apego ni desapego, sin deseo ni la ausencia de deseo, sin esto ni la ausencia de esto. Porque para que haya desapego también necesitamos dos, uno que está desapegado del otro. Para que haya deseo, tiene que haber uno que desea el otro. Y para que no haya deseo, tiene que haber uno que no desee lo otro. O sea, nada, esos pensamientos simplemente no pasan por la cabeza del sabio.
luego pasan y no te agarras porque sabes que son pensamientos, por lo menos al principio. Bueno, No pasan. Los únicos pensamientos que tiene el sabio son los prácticos para llevar a cabo lo que tengan que hacer en este momento y los pensamientos surgen de manera espontánea, al igual que todo sucede de manera espontánea, al igual que la conciencia de todo eso es espontáneo. No hay nadie que esté haciendo nada de manera consciente siquiera, ni siquiera la conciencia. Además, la conciencia no está haciendo nada porque tendríamos que tener la conciencia haciendo esto. Si estás hablando de no dualidad, ¿ok? Y estás tocando ese, si haces una pregunta desde el punto de vista absoluto, la respuesta tiene que ser desde el punto de vista absoluto. Desde el punto de vista absoluto no hay ni pero que tú, decir. ¿cómo se puede llevar una vida desde el absoluto? Eso lo sabes cuando el ego desaparezca. Yo te lo puedo contar y decir muchas gracias, ¿entiendes? Pero para ti no significa nada, vas a tener que creerme o para ti va a ser un concepto. Y yo te estoy contando la pantalla que es apenas imágenes, todas falsas, proyectadas por la conciencia para la conciencia. El mundo, si tus hijos no se vuelven en sueño profundo, se desaparecen. Tú sabes que son falsos porque en el sueño profundo desaparecen. Y desde el punto de vista absoluto, solo lo eterno, lo inmutable es. Pero la vida relativa continúa. Para el sabio no hay otro. ¿Qué dice? Aún cuando él se refiere a su esposa como esposa y al hijo como el hijo, y trata a la esposa como esposa y al hijo como el hijo, él sabe que para él no hay otros. Él sabe que la esposa, el hijo y todo lo demás son sí mismos. Son él mismo. Ese estado los puede saber. Porque todo es conciencia. Ese estado se puede, sí, pero ahorita lo dices muy intelectualmente, todo eso es intelectual. Tienes que tener el conocimiento directo de eso. Hay un tela donde hay apenas imágenes proyectadas sin pensamientos. ¿Perdón? Te pregunto. ¿Qué? ¿Hay, ¿Hay alguna experiencia desde el punto de vista de experiencia relativa que no sea la tela sin condicionamientos y sin objetivaciones? Te pregunto. Sí, sí, el sabio a veces pasa tiempo sin objetivizar nada, sin pensar nada, y cuando piensa es No, simplemente, ah, nunca se objetiviza, porque la tela es como cuando la apagas y la prendes, la diferencia no hace ninguna diferencia que esté prendida o apagada, la tela, la pantalla, digamos. sí, pero eso, lo que te quiero decir que todavía eso para ti es mero conocimiento intelectual. Si fuera experiencia directa, te digo, no estuviéramos hablando de esto. Estaría aquí. Esta conversación simplemente no surge. Ah, y déjame última pregunta y dejo otro hablar si se puede, ¿no? Si me permites. Cuando en el sueño profundo se queda apenas la conciencia y desde el punto relativo la idea de un individuo desaparece y el cuerpo continúa o el organismo continúa a respirar, la respiración continúa a pasar dentro de ese organismo. No sería prana, Prana es el aliento simplemente, vital. prana es el aliento vital. El aliento vital, si se retira del cuerpo, el cuerpo muere. Para que el cuerpo muera, la conciencia deja el prana, eso es todo. El organismo necesita descanso. ¿Bien? Los órganos de los sentidos necesitan descanso, el cerebro, el sistema nervioso, los órganos internos, y simplemente apaga la luz, ¿sí? Donde se refleja a sí mismo en el cerebro como yo soy. Y lo que queda es el prana. Cuando lo que vino a hacer este cuerpo en el mundo termina su función, entonces simplemente el prana se retira. Ya está. Y ya no hay conciencia de ese cuerpo. La muerte es simplemente la pérdida de conciencia del cuerpo, eso es todo. Que la experimenta todo el mundo en el sueño profundo, una especie de muerte temporal. Está. Bueno, eso me ayudó mucho.
sabes que, eh, claro, ahí tendría que hablar del mundo relativo y a ti no te gusta. Pero está bien, te entiendo bien perfectamente y te agradezco mucho. Yo vivo una vida ordinariamente humana como tú. Sí. Yo no, Ya lo sé. no se niega para poder comunicarse, sí, todo lo que tú quieras. ¿Ok? No se niega el punto de vista relativo. Lo que se niega es que lo relativo esté separado del absoluto, que sea independiente del absoluto, que sea autónomo, que funcione por sí mismo, que tenga libre albedrío. Ahora, aquí viene la paradoja. Si lo relativo no se considera como separado del absoluto, entonces ya no puedes llamarlo relativo, porque no puedes tener dos, un relativo y un absoluto. ¿Mm? Ahora, lo que tú quieres decir es, después que se acaba el ego, ¿ok? Y se sabe que lo que existe es una masa indivisible de conciencia, lo que tú consideras vida como tal, ¿ok? Sigue funcionando igual, puede que haya ciertos cambios, puede que no. ¿Mm? Puede que de repente, bueno, pierdas el gusto por la música o que continúes el gusto por la música. Porque ese organismo que está allí no tiene la libre albedrío de moverse a la derecha y a la izquierda como le plazca. Porque no es una entidad independiente separada de un poder superior, de una conciencia absoluta, que es la que hace que todo suceda. Pero ahí vamos para el lado relativo, porque la conversación. Si uno piensa que el cuerpo viene a hacer lo que tiene que hacer y la idea de la mente es apenas una proyección, tú sos el copiloto en un piloto automático y poniéndote ideas de que esto está correcto, esto está raro, esto me fue bien, me fue mal, cuando tú no estás haciendo nada. Desde el punto de vista, desde el punto de vista relativo, lo relativo no hace nada por sí mismo. Y desde el punto de vista absoluto, el absoluto no hace nada. Simplemente que hay un poder dentro del absoluto que se activa porque sí, ¿ok? Y hace que todo suceda. El absoluto como tal no hace nada. El absoluto ni hace ni deja de hacer. Es simplemente es. Todo lo demás Yo es te- es el resultado de un movimiento, de un poder creativo dentro del absoluto, inseparable del absoluto, que hace que todo esto suceda. Y aún así, todas estas explicaciones son temporales. A lo que tengas el conocimiento directo realmente de esto, todo esto que te estoy diciendo te va a sonar a pamplinas. ¿Sí? porque son mentales, ¿o no? Sí, pero no quiere decir que no sean válidos o que no sean necesarios. La Si idea no de me este, vale por tan y pamplina, César, la idea de este diálogo es comenzar ese proceso de destrucción de toda tu estructura, de toda tu estructura mental, incluyendo la raíz, que es yo soy Sebastián. hay muchos problemas de dependencia de todo qué tipo y hice un retiro de 18 días con la ayahuasca todos los días. Casi me mataron y salí renovado. Esa idea de sueño profundo. Eran unas personas que eran un templo zen que servía ayahuasca. Nada, el único que salió renovado hoy es el ego, porque la conciencia no tiene que renovarse de nada. Una conciencia que tenga que renovarse de algo, ¿qué clase de conciencia absoluta es esa? Sí, la conciencia como tal es No, perfecta. yo sé, te digo el atajo. Todo eso es No, el, no, no tiene que ver. si esos estados de conciencia suceden en la vigilia, o sea que todo lo que experimentaste en el viaje de ayahuasca, todo eso es ilusorio. Y el experimentador del viaje de ayahuasca también es ilusorio. Pero para comprender los sueños, porque, por ejemplo, cuando Pero, estás en tú- sueño profundo, en estado de vigilia, tú tomaste, tú pero sabes. todos esos son maestros que te dicen Tú que tienes pasas que del tomar. estado profundo al estado de vigilia. No te das cuenta que todos esos maestros son errados, que tienes que comprender. Si no hay dualidad, si no hay sujeto y objeto, entonces ¿quién tiene que comprender qué cosa?
tu mente. No. Porque hay Lo que te quiero decir es que si no hay dualidad, no hay nada que comprender, que no hay nada que entender, que no hay nada que hacer. pero es un proceso. ¿Ah? Y es un proceso desidentificarse con la idea de ser alguien. No, es así. Proceso es Ah, bueno. de purificación mental, pero la mente no desaparece eh, de manera, es radical. O está el ego o no está el ego. ¿Sí? El ego colapsa. Aunque sea temporalmente, colapsa así. No sucede en cuestión de tiempo. Es más, ni te das cuenta. Yo soy César. Yo, César, me quedo sin pensamientos. Solo queda el pensamiento yo o yo soy César. El sujeto, aparentemente se queda sin objetos, no piensa en nada. Y luego el sujeto, la idea yo soy César desaparece y ni te diste cuenta. Porque no sucede en cuestión de tiempo. Simplemente se va. O sea, no hay proceso paulatino, ¿sí? De la desaparición del ego. O está o no está. Es como que si dijera, ay, estoy un poquito embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. O te identificas con el cuerpo o no. Yo te he escuchado hablar que una vez, que en determinado momento uno se cansa ¿Mm? y pierde la batalla, el ego, el ego, uno se cansa tanto de superar el ego que lo acaba abandonando. Te escuché en algunas reuniones diciendo, Pero claro, porque acabar el ego es darle realidad al ego. Hay que creer que hay un ego y luego hay que creer que hay que acabarlo. Acabar el ego quiere decir indagar acerca de su realidad, de su naturaleza o su lugar de origen y darse cuenta de que no existe, porque cuando se indaga acerca de la naturaleza de la mente o su lugar de origen, ésta simplemente desaparece. de verdad, yo, pues, ¿qué voy a decir? Todo lo que te puedo decir es relativo. ¿Qué voy a decir? Porque si yo no veo una pantalla, no veo nada. Y yo veo. Y no me quiero poner como los Vedanta, y no quiero mirar para afuera, pero la idea de Vedanta que yo veo por ahí, que no se parece con la tuya, es la de la no práctica. Y a mí el único Vedanta que acompaña es el tuyo, porque no aguanto más, porque es un Vedanta práctico, del día a día. No es un Vedanta de, me arrodillo y no existo y rezo y rezo y rezo. Si Dios lo inventas tú, ¿a quién le estás rezando? A tu mente. ¿Me entiendes lo que te digo? Ahora desastre de todo esto. Simplemente quédate quieto, mentalmente quieto, eso es todo. El cuerpo va a hacer lo que tiene que Claro, hacer. pero No tienes que preocuparte por el cuerpo. Las actividades del cuerpo se van a llevar a cabo de manera espontánea. Han sido llevadas a cabo de manera espontánea siempre. Simplemente fue la idea de que el cuerpo era el hacedor que tenía libre albedrío de hacer esto y lo otro. ¿No? Y si necesitas pensar para algo, va a ser simplemente práctico. Ese pensamiento se utiliza, después que se utiliza, ¡pum!, la computadora se apaga. Si hay ego, esa computadora está prendida 24 horas al día. sí, sí. Entonces, si tienes un tiempo libre, cuando tengas tiempo libre, yo te sugeriría a lo que te levantes por la mañana, ¿ok? Antes de que salgas de la cama, ¿m? Indagar. O simplemente, a menos que te puedas quedar, si te puedes quedar mentalmente quieto, de buenas a primeras, qué maravilla.
¿Mm? Para que más o menos entiendas de qué se trata. Estoy consciente del mundo, por decirlo de alguna manera, pero no estoy pensando acerca de nada. Y si tienes que pensar en algo porque lo necesitas, porque es práctico, ese pensamiento viene, opera, funciona y después que hizo su tarea se apaga. Pero ese pensar constante, ¿ok? Mira, tú puedes estar en una situación extremadamente difícil y puedes tener la mente muy ocupada con respecto a eso y aún así estar tranquilo. Porque esa tranquilidad es tu estado natural. Tú puedes trabajar como controlador aéreo, ¿ok? Que es un trabajo extremadamente demandante, ¿ok? Mentalmente demandante, y aún así seguir consciente de tu estado natural, que es silencio absoluto. O sea, no se trata de dejar de pensar como tal, es dejar de pensar que nuestra realidad sin nombre y sin forma está limitada a este nombre y forma en particular. Eso es todo. Pero vuelvo y ya te dejo en paz. La idea de Ramana, Nisargadatta, de la pantalla. Una pantalla, te pregunto de vuelta. Yo sé que me va a decir que estoy volviendo al ego, que bla, 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 que bla, bla, pero si estoy acá para preguntarte. Una pantalla donde la conciencia proyecta imágenes. ¿No es lo que tú ves? Sí, estás Solo acá que para, como el ojo estás no acá se para, puede ver a sí mismo, estás acá para preguntar hasta que entiendas, ¿ok? Que no hay nada que preguntar, que lo mejor es quedarse mentalmente quieto. ya sé, César. Porque las preguntas no van a tener nunca respuesta. No, Van a ser eternas y eternas y eternas y eternas. Cuando no es una cosa, es otra. exacto. La mente no se queda quieta. La mente está buscando o un objeto físico para pensar acerca de ello, o un objeto mucho más sutil, llámese conocimiento espiritual. Porque la mente va a utilizar cualquier excusa para sobrevivir y va a utilizar inclusive los conceptos y los maestros y todo esto simplemente para no quedarse callada. Porque si se queda callada, desaparece. Se tiene que asociarse con algo, ¿ok? Y pensar en ello. Tiene que dividirse otra vez como sujeto y objeto. ¿Sí? El que pregunta y el objeto de la pregunta, ¿sí? El curioso y el objeto de la curiosidad. Si al curioso le quitas todos los objetos, ¿ok? Si le quitas todos los juguetes a la mente, al no estar asociada con ningún juguete, con ningún objeto, va a caer por su propio peso. Pero las imágenes se van a seguir proyectando, mismo que tú no las objetivices y no las nombres. Pero ya te estás acelerando, o sea, no has tenido la experiencia directa y ya sabes, y ya dices que después eso va a seguir pasando, ¿cómo lo sabes? Es como que yo digo, cuando yo llegue a China esto va a pasar, no, tú no sabes nada, llega a China y después me cuentas. Yo te estoy diciendo que veo la pantalla sin objetos y que cada vez que lo pienso sé que es la mente y me dices que no, que lo estoy mentalizando. Imagínate ir al cine y ver la película sin identificación. ¿No sería eso? Porque Ricardo, si no, el consejo que me está dando es que siga corriendo atrás de la cola como perro. ay, eso es lo que estás haciendo ahora, corriendo detrás de la cola. Y te digo, para todo Pero por eso, eso vine a tratar de ver si estaba correcto o no. trate de quedarte callado ahora. ¿Sí? Trate de quedarte callado y de no pensar un rato. Si ya sabes de qué se trata esto, y sabes que al final lo que tienes que hacer es olvidarlo todo. Entonces, toda esta gente que está aquí, que ya entendió,
La gran mayoría entendió. Ellos no quieren escuchar absolutamente nada de lo que yo tengo que decir. Ellas simplemente consideran que mientras estamos juntos, o se le hace más fácil dejar de pensar, o simplemente dejan de pensar si darse cuenta. Cuando esto se entendió, ¿ok? Entonces hay que experimentarlo directamente. Y solamente sucede cuando la mente está completa y absolutamente quieta. Y no solamente quieta, eso se comprende cuando la mente está ausente. Pero primero hay que callarla. Y si se calla, es como una persona que en la superficie del agua, que si no nada, se hunde. ¿Sí? Entonces, el ego quiere conocer la profundidad del mar, pero se queda nadando arriba preguntando, mire, ¿y esta paloma, y esta nube, y esto qué es esto, y esto qué es esto? Es la trampa de la mente. Porque si se queda quieta, se hunde. Está bien, César. Está bien. Bueno, te agradezco por haberme, por lo menos dame tu opinión y tu idea, ¿no? Dejo hablar al próximo o nos quedamos. Ok, Gracias. ok. Nastya.